Listo, grabando. Pues nada, bienvenidas, bienvenidos a todos los que estáis por aquí. Sesión de hoy toca hablar del entrenamiento con calor. Es una sesión que mucha gente dirá, pero si estamos a mediados de abril o a principios de abril y ya estamos hablando del entrenamiento con calor, pues sí, es una sesión que no me gusta postergarla mucho, me gusta hablarla por esta fase del año que es primavera. Pasamos de venir de unos meses de muchísimo frío y últimamente, o yo tengo esa sensación de que de golpe pasamos del frío al calor. Y a nivel de rendimiento, pues eso nos genera bastantes desventajas, bastantes líos a nivel de cómo gestiono mis entrenamientos, cómo gestiono mi día a día, cómo gestiono esa frustración porque el calor no nos beneficia, sino que nos perjudica a nivel físico, aunque veremos las opciones que tenemos para que juegue a nuestro favor el tema del entrenamiento. ¿Vale? Que pate silencio, que si no me lío. Luego, cuando queráis hacer preguntas, activáis micro y pa'lante. Vale, el título de la sesión, entrenar con calor sin dejar de sumar. Somos equipo finisher, aquí entrenamos todo el año, nada de solo entrenar los meses que son perfectos. Entrenamos cuando hace frío, entrenamos cuando llueve, entrenamos cuando no hay tiempo y también entrenamos los meses de calor y los meses de vacaciones. O sea que aquí se entrena siempre. ¿Por qué pasamos de la frustración a la ventaja física? ¿Vale? ¿Por qué el título de la sesión es ese? Porque el objetivo es ese, que entendamos principalmente qué le pasa a nuestro cuerpo con el calor, por qué tenemos esas sensaciones tan extrañas, por qué nos rendimos, por qué nos frustramos y luego qué estrategias podemos asimilar y aceptar o aplicar para que nos jueguen a nuestro favor, que sean un input, una ventaja fisiológica, un elemento más que nos ayude a seguir mejorando nuestro rendimiento. ¿Sí? Por lo tanto, principal objetivo, pensar qué está pasando y cómo lo podemos gestionar a nuestro favor. Somos estrategas y aquí lo aplicamos todo a fondo. Muy bien, el calor, enemigo o aliado. Ese es el elemento de la sesión principal y es, si no lo gestiono bien, puede ser mi enemigo. Si lo aprendemos a gestionar bien, puede ser nuestro aliado, siempre y cuando lo gestionemos desde, un segundo que os bajo esto un poquito para que ahí se ve todo. Si lo gestionamos bien, puede ser un elemento muy a favor, ¿vale? Por lo tanto, enemigo, ¿cuándo es enemigo? Pues cuando hay que luchamos contra la temperatura, intentando sacar los mismos ritmos, los mismos entrenamientos, las mismas intensidades, y nos genera eso una sensación de malestar, de que no tiramos, de que nuestro rendimiento está cayendo. En cambio, si somos inteligentes, comprendemos que el calor es un elemento extra de carga, es decir, un elemento que nos puede ayudar a seguir mejorando, nos puede ayudar como si fuese casi un sistema de doping, casi al mismo nivel que el entrenamiento en altura o entrenar con una buena alimentación o entrenar con una buena gestión de los entrenamientos. Por lo tanto, luego hablaremos de ello también, que es que el sufrimiento durante los meses de verano nos puede dar grandes beneficios cuando las temperaturas decaen. El problema es que luego decaen muy de golpe y nos tenemos que enfrentar al tema del frío. Pero tened en cuenta que frío versus calor, nuestro cuerpo rinde mucho mejor con el frío que con el calor, aunque luego hay aspectos como la climatología con el tema del frío va muy acompañada con menos horas de sol, hay otras historias que hacen que nos perjudique. Pero bueno, que quede claro que puede ser nuestro enemigo o nuestro aliado y voy a intentar convencerte de que sea siempre tu aliado y no sea tu enemigo. Los límites, ¿qué le pasa al cuerpo? ¿Por qué sufrimos con el calor? Porque, bueno, pues simplemente, como todos sabéis, sin entrar mucho en detalles de fisiología, nuestro cuerpo tiene un sistema de termostato, de termorregulación. Según la temperatura del ambiente, nuestro cuerpo activa unos mecanismos que hacen que nuestra temperatura siempre se mantenga en unos rangos estables, ¿sí? En reposo normalmente, pues eso, si no tenemos fiebre, estamos redondeando esos 35 grados de temperatura, pero ¿qué pasa cuando hay elementos externos que nos aportan muchísimo calor, más el calor que genera el cuerpo? Ten en cuenta que todas las reacciones físicas de nuestro cuerpo para generar energía, calorías, por ejemplo, las calorías vienen del fuego, de lo que se quema, ¿vale? Por lo tanto, el simple hecho de estar activos ya hace que nuestra temperatura interna aumente, nuestro cuerpo tiene que activar unos mecanismos para disipar ese calor y no entrar en un riesgo extremo de salud, y tenemos esos mecanismos. Pero si a esos mecanismos le añadimos que externamente hay muchísima temperatura, esos mecanismos pierden eficiencia.
Por lo tanto, por un lado tenemos la parte de la temperatura externa y por otro lado también tenemos el tema de la humedad. Luego hablaremos del tema de la humedad con la sudoración, pero ten en cuenta que calor es el tema de la temperatura. La humedad es la humedad que hay en el ambiente, hace que nuestro sistema de sudoración no sea tan eficiente. Si hay mucha humedad fuera, hace que realmente no perdamos tanta temperatura a través de la piel y nuestros mecanismos sean menos eficientes, ¿vale? A nivel de riesgo para la salud, pues cuando pasas de los 39 grados, ahí hay un riesgo de acercarnos al golpe de calor, nuestro es decir, nuestra eficiencia, nuestro rendimiento ha decaído a lo máximo, o sea, ya no puedes ni correr, simplemente puedes caminar, sensaciones de mareo, sensaciones de agotamiento, sensaciones de que todo te arde, dolor de cabeza, y luego ya pasaríamos a un colapso, a un golpe de calor, que ahí así estamos poniendo muy en riesgo nuestra salud. Por lo tanto, de esta sesión, como siempre, cuidar el tema de la salud. No vale salir de aquí con vale, pues en agosto tengo que entrenar a las 3 del mediodía en plena ola de calor, sin hidratarme y máxima radiación posible para que mi cuerpo sea súper eficiente. No, prioriza tu buen estado de salud y prioriza pues que no te dé un patatús. Pero bueno, a la hora de competir, tenlo en cuenta y ten en cuenta que están estos rangos de temperatura que tu cuerpo intenta mantener y lucha y pone mecanismos en marcha. Vale, lo importante, ¿qué suele pasar en esta fase del año? Si no somos conscientes del tema del calor o cómo el calor nos puede afectar a nivel de rendimiento, lo que pasa es que a nivel de ego, autoestima, rendimiento deportivo, nos pega un bajón psicológico. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que tenemos el estrés extra del calor y queremos mantener los mismos ritmos, las mismas intensidades, los mismos volúmenes, la misma capacidad de recuperación que los meses que no hay calor, los meses de frío, el hecho de compararnos nos da una mala percepción de nuestro estado físico. Y no es que tu estado físico esté mal, sino que tu cuerpo se tiene que acostumbrar, se tiene que adaptar a este cambio de temperatura y le estamos poniendo este hándicap. Si ya tú eres consciente de esta nueva realidad, de cómo afecta a tu rendimiento, ya serás consciente de que no eres tú que no estés bien, sino que tu cuerpo te está pidiendo, te está solicitando una adaptación a ese cambio climatológico. Por lo tanto, no es una cuestión emocional, no es una cuestión de qué paquete eres, sino es una cuestión de te tienes que adaptar, tu cuerpo, tu rendimiento se tiene que adaptar a la nueva situación, ¿sí? Cosas que vas a sentir, que vas a percibir. Los ritmos no entran, no hay manera de sacar los ritmos que sacabas. No hay forma de meter los vatios que metías, no hay forma de aguantar los volúmenes que aguantabas. Te está costando más descansar bien, te está costando más recuperar entre sesiones. Luego ya sí vamos a carga interna, que es frecuencia cardíaca, ventilación, frecuencia cardíaca siempre disparada, sensación de que siempre vas en zonas muy altas. El otro día hicimos la sesión de las zonas de entrenamiento, pues habrá que reajustarlas porque vamos a ir muy disparados fácilmente. Por lo tanto, tema pulso se va a disparar, tema ventilación, tema respiración, vamos a sentir que estamos siempre ahogados, eso también va a pasar. Y luego el tema de sensación de que muy fácilmente me agoto, muy fácilmente piernas muy pesadas, me cuesta recuperar. La frase que es muy fácil, sensación de arrastrar un remolque, pues que te cuesta la vida. Es que soy de madrugar, os va a costar más madrugar porque dormimos peor por las noches. Es decir, no es una cuestión de tu imaginación, sino es una cuestión fisiológica. Realmente tu rendimiento te cae, ¿vale? Pero tenemos que saber aprovechar ese rendimiento que ha decaído para revertirlo y poder rendir bien a la hora de preparar las pruebas o seguir entrenando y no tener un parón. El tema del cuerpo. ¿Qué leches le pasa al cuerpo con la temperatura? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nuestro cuerpo sufre tanto? Hemos dicho que nuestro cuerpo lo que hace es percibir que externamente hay una temperatura más alta, ¿sí? Hipotálamo, zona baja del cerebro, hay una zona que regula todos los mecanismos del cuerpo y aparte de activar que ya de por sí con el ejercicio nuestra temperatura sube, ya se activan los mecanismos de sudoración, de ventilación más agitada, de aumento de la frecuencia cardíaca, de llevar la circulación sanguínea más cerca de la piel, pues esto ya de por sí lo hace el cuerpo por el simple hecho de hacer ejercicio. El simple hecho de hacer ejercicio, lo habéis comprobado en invierno. Si vais muy abrigadas y muy abrigados, ¿qué pasa? Que rápidamente tenemos calor, tenemos que empezar a quitarnos ropa.
Pues ese elemento añadido a radiación solar, temperaturas altas y humedad alta, es el doble de trabajo para mantener el mismo esfuerzo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué pasa con el cuerpo? Esos mecanismos. Hipotálamo activa sistemas de llevar más sangre a la zona, nota que la temperatura es alta y esa sangre la tiene que vasodilatar, tiene que hacer que la sangre circule más cerca de la piel para que, por eso nos sonrojamos, nos ponemos más rojos, porque la circulación vaya cerca de la piel y haya una evaporación mayor, ¿sí? La temperatura se pierda más rápido. Eso también activa el sistema de sudoración, ¿sí? Nuestra capa de piel esté húmeda para favorecer que rápidamente perdamos esa temperatura. Por consecuencia, ¿qué pasa? Que eso le quita sangre, que le quitan riego sanguíneo a tu musculatura. Por eso a nivel muscular sufrimos mucho más. ¿Sí? Por tanto, circulación más cerca de la superficie de la piel, quitamos quitamos flujo de sangre a tu musculatura y lo peor de todo, quien se encarga de todo esto es la bomba, es el corazón. ¿Sí? ¿Y qué le pasa al corazón? Que se ve que ese trabajo es extra. Le estamos pidiendo un sobreesfuerzo, ya de por sí va a apretar el corazón, encima le echamos más carga de trabajo. Y además el mismo corazón, tened en cuenta que se riega a él mismo. Es decir, además de todo lo que tiene encima, él mismo está recibiendo eh, menos flujo sanguíneo. Por lo tanto, nuestra bomba la tenemos ahí trabajando a tope. Y también el tema digestivo. Luego hablaremos del tema digestivo, pero también el hecho de mandar más sangre a la superficie de la piel, quitarlo de los músculos y quitarlo del sistema digestivo, nos puede afectar en pruebas de larga distancia con el tema de la nutrición, ¿sí? El tema de cómo gestiono la nutrición durante la competición. Por lo tanto, músculos demandando sangre a tope, pidiendo oxígeno para sostener la potencia y por el otro lado, la piel diciendo vasodilatación, la circulación cerca de la piel, porque nuestra prioridad es bajar la temperatura. Olvídate de correr rápido, vamos a sobrevivir. Recuerda, nuestro instinto de supervivencia siempre le gana a todos los demás instintos. Tu cuerpo, tu cabeza va a la supervivencia. Y como no le hagas caso, te acabará creando un colapso, te tirará al suelo y ahí sí que seguro que te vas a controlar con el ritmo. ¿Vale? Por lo tanto, a nivel de sufrimiento es un sufrimiento extra, pero hay que entenderlo como un elemento más de la carga de entrenamiento. Repito, el calor es un elemento más de la carga de entrenamiento. ¿Sí? Por lo tanto, empieza a quitar valor a los números, a las frecuencias cardíacas y empieza a pensar en adaptación, aclimatación a la temperatura. Nuestro objetivo estos 2-3 primeros meses es ser capaz de rendir con temperaturas más altas. ¿Sí? Por lo tanto, ya sabemos por qué sufre el corazón. ¿Sí? Cuidado con esto, ¿vale? Cuidado con el tema que hablamos antes de una cosa es que me tengo que adaptar y la otra es que estás poniendo en peligro tu salud, tu estado físico, incluso riesgo de golpe de calor o riesgo de parada cardíaca en riesgos heavy, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos a aclimatar, pero desde el sentido común, desde la individualización, la progresión, el paso a paso, ¿vale? No vale pasar de no haber tocado el calor para nada y querer entrenar de golpe todos los días a máxima intensidad con temperaturas altas, ¿sí? Cosas que son normales y cosas que no son normales, ¿sí? Normal, sudar bastante, que tu sudoración sea mucho más alta, es normal. Que tu frecuencia cardíaca sea mucho mayor de lo normal, también es habitual, ¿sí? Las zonas suben muchos escalones, hay que bajar la intensidad para mantener esas mismas zonas. Sensación de piernas pesadas, sensación de que me arde en la planta de los pies, sensación de que me arde todo el cuerpo, es normal, ¿vale? Sensación de sed pronunciada, perfecto, es normal. Sensación de boca seca, sensación de ¿qué coño hago aquí? Son correctas, ¿vale? Señales de alarma. Cuando ya hay dolor de cabeza, hay mareos, hay náuseas, la irritabilidad es un buen síntoma, sí, ya cuando ya te quieres cargar a todo el mundo es que algo está fallando, ¿sí? Y cuidado cuando ya hay una confusión mental, cuidado cuando dejamos de sudar, es una señal de colapso, ¿sí? Cuando tu cuerpo pasa de estar sudando a tope y dejas de sudar, activa las alarmas, ¿sí? Luego ya hay un colapso. Cuidado, por ejemplo, si veis a alguien que estáis en una competición, hay calor y tal, y veis que alguien, pues eso, que tiene la frente muy seca, que se está desvaneciendo, se está mareando, un síntoma muy claro de golpe de calor es la falta de sudoración, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con esos síntomas extremos, ¿vale? Modo, eso más o menos es lo que hemos explicado y aquí quería hacer hincapié al tema del digestivo, ¿sí?
corazón mandando sangre por todo el cuerpo, todo el mundo pidiendo sangre, piel pidiendo sangre, músculos pidiendo sangre. ¿Y qué le pasa a tu estómago? Pues eso, tu estómago, el típico corte de digestión puede venir por eso, ¿vale? Puede venir por un golpe de calor, un cambio térmico. Y en competiciones, no lo he comentado, pero uno de los temas que también tiene el cuerpo es que el consumo de energía es mucho mayor. ¿Sí? Con el calor y todo este trabajo hay un nivel de consumo de glucosa muy superior, ¿vale? Por lo tanto, atención a la estrategia nutricional, los meses de calor. El consumo de calorías, de glucosa es más alto, ¿vale? A lo mejor en verano tirabas en ayunas y tirabas con un gel en una competición, pues quizá hay que aumentar un poquito esos hidratos de carbono ahora en competiciones con calor, ¿vale? Y sobre todo tener en cuenta que hay que trabajar muy bien esa parte de hidratación porque el estómago pues está recibiendo menos sangre, los intestinos están recibiendo menos sangre, las digestiones son más lentas. Ahí también está la parte de que haremos una sesión con Lida, la nutricionista, de cómo afrontar el tema nutricional para estos meses de calor, pero el tema de no comer comidas pesadas, digestiones más fáciles, todo más ágil, ¿vale? Pero bueno, ya hemos entendido que el corazón tiene que trabajar el doble y tiene que repartir lo que haga falta. Si la temperatura es muy extrema, se irá a tope a repartir calor a la piel. Si no es tan alta, lo vamos a saber gestionar. Pero bueno, el principal perjudicado es el corazón. ¿Y cuánto nos afecta a nivel de números? Pues a nivel científico, no estar aclimatada al calor puede generar, es decir, esta fórmula que te quiero explicar es que solo con una pérdida del 2% del líquido corporal puedes tener una pérdida del rendimiento del 20%. 2% versus 20%. Para que más o menos se entienda con un ejemplo fácil. Una persona que pesa 75 kilos, perdiendo unos 2%, bueno, perdiendo como unos gramos de deshidratación del líquido corporal, que si algún día queréis experimentar, existe la prueba si a alguien le apetece experimentarla, se lo paso, el tema de la tasa de sudoración, ¿vale? La tasa de sudoración es cuántos litros de líquido pierdo por hora. Es bastante fácil de medir, simplemente es pesarse antes de entrenar, pesarse después de entrenar, pero teniendo en cuenta de si has ingerido líquido y si has orinado, si has hecho micción, hay que tener en cuenta cuánta micción has hecho, que eso es más complicado. Pero normalmente si ya has miccionado antes de pesarte, te pesas, te entrenas, tienes en cuenta lo que has bebido y te pesas al final. Esa diferencia de peso, teniendo en cuenta si has bebido o no, es la tasa de sudoración, es decir, cuántos litros has perdido y lo divides por tiempo, litros perdidos hora. Hay gente con tasas de sudoración muy extremas. Pues solo perdiendo un 2% de tu peso corporal tienes un 20% de pérdida. Eso puede suponer, yo qué sé, por ejemplo, una persona que su FTP está en 200 vatios, un 20% serían 160 vatios, solo perdiendo un 2%. A nivel de ritmos podrían ser como 30 segundos el minuto. Es decir, solo con cuidar la parte de hidratación podemos tener este 20% extra, ¿no? Sino este 20% de no pérdida del rendimiento. Por lo tanto, hablaremos después del tema de la hidratación, pero es súper importante. Hablaremos también del tema de la aclimatación al calor y no aclimatación a la deshidratación. Somos amateurs, nos olvidamos de la aclimatación a la deshidratación, es decir, entrenar el cactus, entrenar el no beber, no es muy recomendable para nosotros. Mejor entrenar la otra parte, la que sí podemos controlar, que es la de aclimatación a la temperatura y adaptación a coger un buen hábito de hidratación durante los entrenamientos. Vamos a seguir por ahí, pero bueno, esta señal me ha gustado. Importante, antes de seguir con el tema de la aclimatación, el tema de qué es lo mejor que podemos adaptar. La primera estrategia que tenemos que hacer es quizá olvidarnos un poquito de la carga externa y centrarnos más en la percepción del esfuerzo. Yo con mis deportistas, con muchos de ellos, sobre todo si están en zonas de mucho calor o están en horarios que ahora en invierno es fácil entrenar al mediodía, pero en verano es difícil, hay mucha exposición a la temperatura, pues vamos a jugar más, nos vamos a olvidar un poquito de los ritmos, nos vamos a olvidar de las intensidades y nos vamos a centrar más en la percepción del esfuerzo. ¿Sí? Por lo tanto, aparcamos, vamos a cerrar, vamos a dejar un poquito el reloj y nos vamos a centrar un poquito más en la percepción. ¿Sí? La frecuencia cardíaca es un buen síntoma, es
es un buen momento para prestarle más atención de la que le prestamos en verano, sobre todo porque ahora os explicaré un tema que es la deriva cardíaca, que es lo que vamos perdiendo durante el camino. Pero bueno, ten en cuenta que es un buen momento para olvidarnos un poquito de los números y centrarnos más en el tema de la percepción del esfuerzo. Ahí sí que es un buen momento para escuchar al cuerpo más que nunca por este tema. El tema de la deriva cardíaca. Me voy a hidratar, ¿vale? Aprovechando que es la sesión de calor y que hay que estar bien hidratados. Deriva cardíaca. Ahora os explico qué es la deriva cardíaca. Es muy fácil de ver en las gráficas de los entrenamientos, sobre todo de los rodajes. Es un momento para fijarse en las gráficas. Esta en la presentación está un poquito, está muy exagerada, pero si miráis las gráficas de entrenamiento, sobre todo de los rodajes continuos estables, vosotros veréis que salís a un ritmo constante, estable, así como va pasando el tiempo, la frecuencia cardíaca se va disparando, va aumentando. Yo mantengo la intensidad, pero la frecuencia cardíaca va aumentando. Como consecuencia suele pasar que o pegas un petardazo o bien los ritmos van cayendo, van cayendo, van cayendo, van cayendo cada kilómetro, ¿vale? Por lo tanto, ¿por qué pasa eso? Pues eso pasa por una mala, es una red flag, una señal de que tu cuerpo no está adaptado. La falta de adaptación, deshidratación más falta de adaptación hace que tu corazón cada vez tenga que sufrir más y exija más para mantener una misma intensidad, ¿vale? Por lo tanto, mucho análisis con analizar mucho la deriva cardíaca, síntoma de mala estrategia de hidratación y falta de adaptación a la temperatura alta, ¿vale? Por lo tanto, estímulos estables, si se me dispara, es que está sufriendo de más el corazón y o bien tengo que reducir un poquito el ritmo para mantener ese objetivo o bien tengo que entrenar menos volumen o ahora explicaremos ciertas estrategias, ¿vale? Por lo tanto, una señal muy importante es cuando se te disparan las pulsaciones. Ya te digo, primero son estables y luego se van como disparando, disparando, disparando y terminas siempre las sesiones con un pulso muy alto con el mismo ritmo, ¿vale? Es lo típico de salgo a 5:30, que sé que es mi objetivo, mi ritmo diésel, mi ritmo zona 3, que no, zona 2 alta, y yo sé que no tendría que subirse el pulso a más de 150. Pues en el kilómetro 12-13 ya noto que voy a 155, 160, ahí es que ya me estoy pasando. Por lo tanto, estrategia, bajar 2 puntitos la intensidad para seguir entrenando en la zona que me interesa. De nuevo, volvemos a la percepción del esfuerzo. Nos centramos en analizar frecuencia cardíaca, vamos a la percepción del esfuerzo, nos olvidamos de la carga externa, ¿vale? Carga externa, recuerda que es todo lo que suele darnos el reloj menos la frecuencia cardíaca, ¿vale? Carga externa suele ser el ritmo en carrera y la potencia en ciclismo. Pues toca aclimatarnos, ¿no? Ya hemos entendido qué le pasa al cuerpo, en qué aspectos fijarnos, qué pasa si no nos adaptamos, qué consecuencias tiene. Y ahora toca la adaptación. ¿Qué pasa con la adaptación? ¿Qué tiempos tiene adaptación? ¿Cuántos días me tengo que exponer a esa aclimatación? Vale, esta gráfica evidentemente está muy sesgada, ¿vale? Recordad que los estudios científicos están todos orientados o hechos con deportistas de alto rendimiento. Y todos los que estamos aquí no somos ni privilegiados genéticamente, ni somos deportistas de alto rendimiento, ni estamos expuestos a condiciones extremas de calor en cada sesión, sino que vamos a ir adaptando e individualizando. Pero bueno, para que más o menos tengas un concepto, una idea, por si estás preparando una prueba y tienes un tiempo para preparar esa prueba que sabes que va a ser exigente a nivel de calor, tenemos que más o menos a partir de los 14 días has conseguido buenas adaptaciones, ¿vale? Teoría, ¿vale? Yo creo que personalmente, por experiencia y ayudando a bastantes deportistas, los tiempos son más largos, ¿vale? Porque normalmente no siempre nos exponemos a la temperatura, porque hay días que no salimos a entrenar o no hay unas... Esta opinión, este estudio está basado en exposición científica, es decir, cada día a tantos grados, tanto tiempo, muy, muy regular. En nuestro caso sería más irregular, sería un poquito más a largo plazo. Pero bueno, más o menos en un mes, si has entrenado bien, ya estás adaptada, ya estás adaptado.
¿Por qué he hecho esta sesión a principios de primavera? Porque venimos de todo el invierno y hay mucha gente que ahora tiene pruebas los meses de abril y mayo. Las competiciones a nivel de principio de temporada de primavera, digamos, son las peores de todo. ¿Por qué? Porque venimos de no adaptación al calor y de golpe, por muy bien que hayamos entrenado, de golpe nos presentamos a una prueba y no rendimos. Pues ese no rendimiento es porque nuestro cuerpo no está adaptado. Hoy, por ejemplo, aquí en Mallorca había deportistas que hacían una carrera por la montaña, está haciendo un día de mucha humedad y está haciendo calor. ¿Qué ha pasado? Pues muertes una detrás de la otra. ¿Vale? Por muy bien que esté entrenado, no estoy adaptado, por lo tanto sufro muchísimo. ¿Qué hubiera pasado? Pues que nos beneficia más hacer pruebas a la hora de plantear la temporada, que luego hablaremos también de ello. Vas a ser más eficiente con pruebas en invierno. Temporada de primavera, cuidado con meter pruebas ahí, porque es la peor época del año. Por un lado, por el tiempo es muy cambiante, o te coge un día de mucho frío, un día de mucho calor, te coge calor, estás muerta, estás muerto. En cambio, a finales de verano llevamos muchos meses de entrenamiento expuesto al calor. Si lo haces muy bien, competiciones en septiembre, en octubre, en noviembre, son competiciones perfectas. Es un gran momento para aprovechar todos los esfuerzos que hemos hecho con la temperatura alta para rendir muy bien. Normalmente en esta fase del año ya va bajando un poquito la temperatura y vas a rendir muy bien. Pero bueno, más o menos 7, 14, te recomiendo un mes de exposición al calor. Repito, y volvamos a los principios del entrenamiento. Individualización. No todo el mundo se aclimata igual. ¿Sí? Los que sois albinos, pelirrojos como yo, no somos eficientes con la aclimatación al calor. Las personas que son de piel un poquito más morena se aclimatan más rápido. Las personas que viven en un entorno siempre caluroso están muy adaptadas al calor. En cambio, las personas, por ejemplo, aquí cuando vienen los guiris a España, una persona norte de Alemania, norte de Inglaterra, de Reino Unido, viene a Mallorca en pleno julio y se hace un triatlón. Tiene la muerte asegurada porque si no ha trabajado bien esa aclimatación, no va a rendir ni de coña. Si estáis preparando alguna prueba que vais a un desierto, que os vais a un entorno muy húmedo, hay que trabajar esa, ¿vale? Más o menos 15 días, 3 semanas, recomendación, largo plazo, un mes. Y estamos más tiempo expuestos, más adaptados estaremos, ¿vale? Pero también recordad que las adaptaciones no son para toda la vida, son efímeras. Si dejas de exponerte a ese estímulo, en más o menos en 3 semanas has perdido las adaptaciones, ¿vale? Por lo tanto, si tienes que viajar, yo qué sé, vamos a imaginar, voy a hacer el Ironman de Hawái, ¿vale? Voy a entrenar en Mallorca y estoy entrenando Ironman de Hawái, si no voy mal de memoria, se hace más o menos en octubre, ¿vale? Ahí hace calor, pero aquí está haciendo frío. Pues si no lo entreno bien, cuando llegue allí voy a morir, ¿vale? Por lo tanto, más o menos tenemos esas 3 semanas, un mes, y lo puedes tener en cuenta que luego con 3 semanas lo pierdes, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente no hacemos una exposición al calor y luego de golpe dejamos de estar expuestos al calor, sino que progresivamente las temperaturas van bajando. Vamos a entender qué le pasa al cuerpo, ¿vale? ¿Cuáles son las adaptaciones que hacen que consigamos pasar de estado de calor, estar adaptado, a no estar adaptados, ¿vale? Cuando estamos adaptados, tenemos el tema de la sudoración. Cuando no estamos adaptados, ¿qué pasa con la sudoración? Para empezar, es lenta. Es decir, el mecanismo de activar la sudoración es muy lento, dura muy poquito, o sea, le cuesta mucho arrancar, ¿sí? Y además es escaso, sudamos menos, aunque parezca que no es así. Cuando estás adaptado, tu cuerpo ya más rápidamente activa el mecanismo de sudoración, por lo tanto ya más difícilmente entramos en esos grados altos de sudoración. Perdón, que me está escribiendo Sonsoles. Sonsoles, don't worry. Si os tenéis que desconectar porque tenéis que hacer algo, no pasa nada. Esta sesión queda grabada y la vemos luego. Por lo tanto, cuando estás adaptado, sudas muy rápido, es decir, el mecanismo hipotálamo rápidamente detecta que estamos entrenando con temperatura alta, activamos mecanismo de sudoración y abundante, mucha sudoración. ¿Por qué? Porque somos muy eficientes con perder temperatura. Cuando no estás adaptado, a tu cuerpo le cuesta activar el mecanismo de sudoración y sudas menos, por lo tanto, cuesta más perder temperatura. Como consecuencia, pulso arriba, deriva cardíaca, ritmos abajo, sensaciones malísimas. Luego, a tener en cuenta el tema del sodio. El sodio no hemos hablado de ello. Aprovecharemos la sesión con la Nutri para hablar del sodio. Muy importante el tema de las sales. Hidratación y mineralización. Tenemos que beber
y meter minerales. Especialmente hay que tener mucho cuidado con el sodio. Cuando sudamos, todos sabéis, cuando entra sudor en los ojos, que es salado, que pica, es por el sodio, entre otras sales, pero mayormente el mayor elemento que perdemos es el sodio. Y el sodio interviene en la mayoría de contracciones musculares y eso es lo que genera una mala eficiencia muscular, calambres, problemas de no rendir por la falta de sodio, ¿vale? ¿Y qué pasa con el sudor? Curiosamente, cuando no estás adaptado, el sudor tiene una concentración de sodio muy alto. Es decir, al principio de los primeros meses de calor, perdemos más sodio que cuando ya estamos adaptados. ¿Vale? Es decir, sudamos más cuando estamos adaptados, más rápidamente y con menos sodio. Por lo tanto, no es tan necesario consumir tanto sodio. Pero cuando no estamos adaptados, hay que cuidar muchísimo el consumo de sodio y la hidratación. ¿Vale? El siguiente elemento ya lo hemos entendido, que es la frecuencia cardíaca, ¿vale? Como hay una mala aclimatación, la frecuencia cardíaca se dispara, mayor drift, mayor deriva cardíaca y cuando estamos adaptados, pues nuestro corazón ya no sufre tanto porque no está disparando tanto la temperatura, no tiene que activar todos esos mecanismos de llevar la circulación lejos de la piel, ya puede mantener un buen volumen sanguíneo en el corazón y en la musculatura, o sea, por lo tanto, ahí ya no sufrimos tanto, ¿vale? A nivel de glucógeno y metabolitos, ya hemos hablado antes de que cuando no está adaptado, el cuerpo lo que hace es consumir más energía, por lo tanto tenemos que meter más nutrición, tenemos que meter más geles, tenemos que meter más combustible, pero cuando estamos adaptados, eso ya se mantiene más estable, ¿vale? Volvemos al origen y ya somos más eficientes metabólicamente. Metabólicos es para entrenamiento de series, entrenamientos intensos a nivel de lactato, ¿sí? De lo que pican las patas. Cuando no estás adaptado, el calor hace que se dispare mucho más rápido y que cueste más eliminar el lactato en sangre. Cuando estoy adaptado, no hay problema, ¿vale? Por lo tanto, me parece muy curioso el tema de que se suda más rápido y con mayor cantidad. Es una señal de, o sea, que estés sudando mucho es una señal de que tu cuerpo está adaptado, ¿vale? Por lo tanto, cuando estamos adaptados, resumidamente, sudamos más rápidamente y con más cantidad, pero con menos sodio, nuestra frecuencia cardíaca está más controlada y somos más eficientes a nivel de energía. Perfecto. Vale, ya hemos entendido la cronología, más o menos. Tenemos una fase de activación, una fase de adaptación. Ahí es cuando hay que ir con cariño, con pautas controladas, hacerlo progresivamente, individualizado. Depende de la zona en la que vives. Hay estrategias, pero bueno, ten en cuenta que con mucha progresión, con mucha calma. ¿Sí? Igual que metemos los ritmos progresivamente, las intensidades, los entrenamientos de fuerza, todo lo metemos progresivamente, pues no cojas y entrenes toda la semana con calor. ¿Vale? Usa ciertas sesiones para el calor, ciertas sesiones no. Luego hay una fase como retención y luego si dejas de entrenar, pues esa aclimatación se pierde. Ya hemos dicho que un 75% se puede perder en 3 semanas. ¿Sí? Lo de la individualidad, lo hemos hablado, la genética importa. Otra cosa muy importante es que los privilegiados, los deportistas de élite, los deportistas con un consumo máximo de oxígeno muy alto, se adaptan más rápido. Siento anunciarte que te vas a adaptar lentamente, porque no somos eficientes y nos vamos a adaptar más lentamente, ¿vale? Por lo tanto, ya hemos visto que la aclimatación, en nuestro caso, aún va a ser un poquito más lenta, depende de la genética y depende de muchísimos factores. Vale, vamos a las estrategias. ¿Cuál es la mejor estrategia aparte de la adaptación del entrenamiento a nivel de carga? El tema de la hidratación. Vuelvo a desmontar el mito del camello, del cactus, llámalo como sea, lo de salir a entrenar sin beber para que luego cuando compitas vas a estar acostumbrado a estar deshidratado, olvídate. Por un lado, estás poniendo en riesgo tu salud. Por otro lado, estás perdiendo posibilidades, estás perdiendo ventana de mejora, estás perdiendo ventana de mejora de tu rendimiento. Hemos hablado de un 2% de pérdida de líquido igual a un 20% de la caída del rendimiento. Si tu objetivo es poder mantener esa exigencia de los entrenamientos, no le metas deshidratación, haz todo lo contrario, mete hidratación. Repito, hidratación es igual a líquido más sales, ¿sí? Atención al sodio. Hablaremos con el día también del tema de cápsulas de sales, bebidas isotónicas, pero es muy importante que metas sales y que sepas cuánto sodio estás tomando por hora. Muy importante. Cuidado con comprar cualquier marca de sales, cuidado con comprar
sin leer las etiquetas. Es muy importante saber cuánto sodio por hora estoy tomando y no me tengo ni que pasar ni quedar corto, ¿sí? En el centro estaría el punto óptimo, ¿no? Esa hidratación perfecta. En el lado izquierdo tendríamos la deshidratación, es una forma de autodestruirte, o sea, no tiene ningún sentido trabajar la deshidratación. No sé si contarte pero sí que los deportistas de élite juegan con el rendimiento con deshidratación, pero no es nuestro objetivo, ¿vale? Por ejemplo, en ciclistas de altísimo rendimiento, porque trabajan los vatios kilo y les interesa ser capaces de rendir con esa pérdida de peso, porque al subir un puerto de montaña son mucho más eficientes y pueden sacar ese extra de power por la bajada de peso interno, pero olvídate de eso. Tú céntrate en trabajar la hidratación. Cuidado con pasarnos con beber demasiada solo agua, ¿sí? Tenemos riesgo de hiponatremia. Hiponatremia, para explicártelo muy fácil, es como que estás diluyendo las sales de tu cuerpo. Si tú bebes muchísima agua porque te estás hiperhidratando, lo que estás haciendo, más muchísima sudoración, lo que estás haciendo es que le estás quitando sodio, estás diluyendo el sodio que tienes dentro del cuerpo, ¿vale? Por lo tanto, hay que meter hidratación con sales. Una buena estrategia en verano es una capsulita de sal, sorbito de agua y llevar siempre bidón, llevar siempre estrategias hay que coger para llevar siempre agua o pararse en fuentes o pararse en la gasolinera, lo que sea. Pero bueno, hay que trabajar esa hidratación. No nos olvidamos de trabajar la deshidratación, nos centramos en trabajar el hábito de entrenar siempre con hidratación, ¿sí? La fórmula es innegociable, hidratación más sodio, ¿sí? Agua más minerales igual a rendimiento, agua sola igual a hiponatremia. La hiponatremia es peligrosa para el cuerpo. Sin sales no hay paraíso, ¿vale? Luego, además, hablemos un día del tema de aprovechar esa hidratación para meterle hidratos, ¿vale? Meterle fructosa y meterle hidratos para poder, maltodextrina, para poder rendir bien. Aprovechamos esa hidratación en verano que nos va perfecta para seguir aumentando esos hidratos de carbono ahora, pero no es el objetivo de esta sesión. Quédate con el concepto de hidratación con sales minerales. Nos queda la última parte. El último bloque es, vale, ya sabemos qué le pasa al cuerpo, ya sabemos cómo se adapta, ya sabemos qué ciclos, qué tiempos lleva de adaptación, ya sabemos que la mejor fórmula, aparte de adaptar los elementos de control de la carga del entrenamiento, el tema de la mejor estrategia es la hidratación, ¿sí? Tanto en competición como en entrenamientos, pero nunca vas a saber hacerlo bien en competición si no lo vas practicando en los entrenamientos, ¿vale? Por lo tanto, ya hemos hablado de los ajustes fisiológicos, vamos a hablar de los ajustes lógicos, ¿vale? ¿Cómo aplicaría yo o cómo te recomendaría aplicar esta aclimatación al calor, teniendo en cuenta pues los tipos de sesiones, por ejemplo, ¿vale? Rodajes suaves, ¿sí? Rodajes suaves, tu objetivo tendría que ser pues intentar mantener ese pulso, ¿vale? Ya hemos hablado del tema del pulso, pero son un buen entrenamiento esos rodajes suaves para jugar con la alta temperatura, ¿sí? Es un buen día para probar de hacer ese entrenamiento, pues las horas del mediodía o exponerte un poquito más al calor, ¿vale? Porque a nivel de pulso seguramente no vas a tener tanta deriva, vas a tener una exposición más gradual. O sea, rodajes suaves, ok, para meter el tema de la aclimatación al calor. Cuidado con las series de intensidad, los bloques tipo Farlek y tal. Esos, o bien tenemos que acortar los bloques, o tenemos que alargar las recuperaciones, o tenemos que hacerlas a primera hora del día o meterlas a última hora del día. Por lo tanto, evitar los trabajos de calidad en las horas altas de calor, ¿vale? Y luego ya está la diferencia en la tirada larga, que ahí hay otras estrategias que ahora te explicaré, que son estrategias más logísticas con el tema de la hidratación, de simular los habituallamientos, ¿vale? Pero con el tema de las series y el trabajo de calidad es un buen momento para buscar alternativas, ¿vale? Sobre todo si a nivel logístico solo puedes entrenar las horas del mediodía, hay que buscar alternativas indoor con climatización. Es un buen momento para darse de alta durante 2-3 meses, si es tu situación, en un gimnasio que sepas que tiene aire acondicionado. Si tienes un entrenamiento indoor en casa y tienes algún sistema de climatización, aire acondicionado, es un buen momento para esos momentos de tanto calor, pues jugar con el aire acondicionado o jugar con un buen ventilador, pero es importante hay que adaptarse al calor, pero no hay que morir en el camino, ¿vale? Si te afecta tu rendimiento, necesitas un extra de bajar temperatura o más ventilación
o bien adaptarlo en el horario. Y tiradas largas, ahora te comento el truco de las tiradas largas. Tiradas largas, ahí ya hay que ser estrategas, hay que pensar muy bien. No vale salir ruta lineal, me voy 18 kilómetros sin agua, sin tener en cuenta avituallamientos, sin tener en cuenta nada, porque ahí voy a morir en el intento segurísimo, ¿vale? O bien hay que tener en cuenta que por el camino podré hacer paradas técnicas o me tengo que llevar encima. Hay 1000 formas de llevar una mochilita, 2 bidones, 2 euros para irse a la gasolinera, pero siempre trabajar esa parte de tener el hábito de la hidratación. Para el ciclismo es más fácil. Para el ciclismo siempre tenemos los bidones. Intenta asegurar que llevas bidones suficientes y si no, que habrá un avituallamiento, ¿vale? Mi recomendación, si tienes que hacer una tirada larga, pues que te montes como un circuito, ¿vale? Un circuito en el cual te puedas montar tú mismo el avituallamiento. Sé que es muy difícil pasar por delante de casa en una tirada larga y no quedarse en casa. Sé que es muy difícil. Pero bueno, puedes o bien esconder un bidón o dejar un bidón en el coche, llevar una nevera en el coche, hacer el circuito que vayas tú mismo haciendo avituallamientos, puedas reponer, puedas cargar, ¿vale? Sobre todo en tiradas muy largas. Luego, estrategias de buscar zonas con sombra, ¿vale? Tened en cuenta, nos queremos aclimatar, pero queremos sacar los entrenamientos. Nos queremos dar ese puntito de equilibrio. Los circuitos urbanos, correr por zonas donde haya fuentes, cerca de la playa que te puedas ir refrescando de vez en cuando, zonas de sombra, que hay algún pinar, algún bosque, lo que sea, pues todo eso te beneficia. Y sobre todo el tema de la ropa, evidentemente no hace falta que te lo explique, hay que llevar ropa transpirable, evitar ropa negra, pero bueno, todo eso es de sentido común, protegerse del sol, evidentemente. Pero bueno, está el tema de estrategia con el tema de los circuitos y tener en cuenta el tipo de entrenamientos, ¿vale? Luego está el tema de la estrategia de hidratación, ya la tenemos, la estrategia logística la tenemos y luego ya para cerrar este tema es cuando en competición, cómo puedo gestionar, cómo puedo ayudar a que esta temperatura no se dispare, ¿vale? Esto ya sería, ya hemos trabajado toda la parte de aclimatación y hemos intentado sacar todo el beneficio posible a nuestras sesiones de entrenamiento con calor, pero sabemos que vamos a tener que rendir en unas condiciones muy calurosas, muy extremas. O bien no me he adaptado y tengo que buscar estrategias para poder cumplir, o bien me he adaptado y quiero seguir sacando mi máximo rendimiento. Pues bueno, la ciencia habla de 3 momentos de cooling, ¿vale? Estrategia de cooling que es manipular la temperatura corporal. O sea, refrigerar el motor, ¿vale? Lo típico de tirarnos agua por encima, echarnos hielo, meternos en agua, lo que sea, ¿vale? Pues hay 3 niveles, pre-cooling, middle cooling y post-cooling. Muy fácil. Me enfrío antes, me enfrío durante y me enfrío después. Pre-cooling, ¿vale? Antes. ¿Qué pasa antes? Lo habéis visto mucho en Tour de Francia, o sea, carreras de verano de ciclismo. Veréis que los deportistas, cuando hacen una contrarreloj, incluso antes de la competición, lo que no se ve tanto, llevan unos chalecos con hielos y un ventilador muy frío delante, ¿vale? Son estrategias de enfriarte antes de salir. Sí, pero no, ¿vale? Lo que tienen esas estrategias es que se ha demostrado científicamente que funcionan, pero también hay que experimentarlo a nivel de sensaciones, ¿vale? Porque luego el shock térmico es como muy fuerte, ¿vale? Tener en cuenta los deportistas de alto rendimiento están súper adaptados y van ya como afinando a ver qué detalle pueden aplicar. Tú puedes probarlo, ¿vale? Puedes probar, por ejemplo, el tema de llevar el pelo mojado, mojarte la cabeza, si tienes el pelo largo, mojarte todo el pelo, pero a veces la sensación luego es de mayor humedad, hay que encontrar ese puntito de equilibrio. A mí las estrategias pre-cooling a nivel de sensaciones individuales personales me cuestan un poquito, ¿vale? Porque luego es esa sensación de demasiada humedad y no termina wild shock. Es un poquito bestia. Pero bueno, la idea es intentar ya previamente a la acción bajar la temperatura, ¿vale? Son las menos efectivas, ¿vale? O sea, son las que menos te van a ayudar. Luego están las de durante la competición. Esas sí que son muy efectivas, funcionan muy bien. Evidentemente, la más simple es mojarse de la nuca, mojarse de la cabeza, mójate sin miedo, siempre y cuando haya una frecuencia de mantener ese nivel de humedad, o sea, el nivel de mojarte y no haya mucha humedad en el ambiente, ¿vale? Porque si hay mucha humedad en el ambiente, lo que estás haciendo es aumentando mucho tu humedad propia y hace que ese trabajo de pérdida de temperatura no se dé. Pero en la mayoría de competiciones aquí en España normalmente es eso, ¿vale? Hace mucho calor, mucha radiación solar y es un buen momento para tirarse agua por encima con mucha frecuencia, ¿vale?
Los que hacéis triatlón, sector de agua no hay problema, pero en sector bici, aprovechad cuando os dan bidones, si vais bien de vuestra propia carga, aprovechad para tiraros por encima. En los avituallamientos, aprovechad. La típica imagen pasa mucho en triatlón también, es la esponja. Una esponja funciona súper bien. Vuestro mejor aliado para entrenar para aplicar el middle cooling es una esponja que puedas mojar y te lo puedas poner atrás en la nuca. Eso ayuda a que el hipotálamo perciba que la temperatura ha bajado y ese aumento de frecuencia cardíaca, estos mecanismos, pues se vayan bajando un poquito. El hielo también va bien, pasa que hace mucho contraste y cuesta un poquito más. Lo puedes poner por el maillot, por la gorra, pero el agua funciona bastante bien. Evidentemente, nota mental. Cuidado con las rozaduras. ¿Vale? Hay gente que con los pies mojados les hace muchas rozaduras en los pies, en las ingles. Cuidado con eso. Pero bueno, no es algo grave. Y luego está el post-cooling, ¿vale? Después de la competición, ¿qué hacemos? Intentar enfriar lo más rápidamente posible. Cuidado, atención con los shocks térmicos, ¿vale? Ahí es un poquito peligroso a nivel de que si estás con muchísimo calor, con calma, ¿vale? Dúchate con agua fría, métete en la piscina, pero progresivamente, bueno, lo que te diría tu madre o tu abuela de no te tires al agua de golpe, con cariño, ¿vale? Con calma, porque puede haber un shock térmico y un corte de digestión y es algo peligroso, ¿vale? Pero busca sombra, o sea, evidentemente después de una prueba no te pongas al sol, a tomar el sol, busca esa recuperación y ese bajar la temperatura. También es la fase como casi menos importante, ¿vale? Sí que ayuda a recuperar más rápido, pero para mí lo más importante es durante la competición. La mejor estrategia es lo de enfriarte, tirarte agua, siempre y cuando no te perjudique a nivel de rozaduras y todo este tema. Por lo tanto, pre-cooling, como me enfrío antes, middle cooling durante la competición y después de la competición, ¿vale? Pero funciona bastante, bastante bien. Vale, la gran paradoja, ¿no? El planteamiento inicial era, ¿qué es para nosotros el calor? ¿Un aliado o un enemigo? ¿Vale? Pues entendiendo todo lo que hemos entendido y aplicándolo bien, ¿vale? Olvidándonos un poquito del reloj, teniendo en cuenta una buena interpretación de las intensidades, no dejando de lado el entrenamiento porque hace calor, aplicando bien el entrenamiento puede ser un extra. Es decir, todo lo que has trabajado en los meses de calor te puede beneficiar mejorar muchísimo tu rendimiento si lo sabes aplicar bien de cara a finales de temporada, lo que hablamos antes, ¿no? Tu rendimiento, tu estrés térmico, todo lo que trabajes ahora con el calor, te va a beneficiar los meses de post-verano, digamos. Lo mismo pasa con el frío. ¿Sí? Todos los esfuerzos a nivel logístico que haces en invierno, de levantarte, de madrugar, de entrenar cuando hace frío, cuando a nadie le apetece salir a entrenar, cuando está lloviendo y tú estás entrenando, eso a nivel mental te da mucha fuerza, ¿no? Esa persistencia te da mucha fuerza. Pues en verano tienes el extra, ¿vale? El extra de que a nivel fisiológico, además te está perjudicando, pero es un perjuicio que luego te va a beneficiar, ¿vale? Es como el entrenamiento en altura. No hablaremos aquí de entrenamiento en altura porque pocos entrenamos en altura, pero esos beneficios que puede dar el entrenamiento en altura, pues se está aplicando en el entrenamiento en calor, ¿sí? Cuidado también con extremar este trabajo de aclimatación al calor, ¿vale? Estrategias de me pongo un chubasquero, me tapo muchísimo, me pongo la calefacción en casa, más o menos, ¿vale? Mejor trabajar con exposición natural a la temperatura, a no ser que sea que vivas en un entorno muy frío y tengas que competir en un entorno muy caluroso y necesitas esa adaptación, ¿vale? Pero para eso ya necesitarías pues un sensor de temperatura. Hay unos elementos, hay un sensor que se pone en el pulsómetro, en la cinta del pulsómetro y te va controlando la temperatura de tu cuerpo. Es un buen elemento para indicarte si realmente te está aumentando muchísimo la temperatura y en qué momento se te dispara, pero la frecuencia cardíaca te da nos da la misma información sin necesidad de hacer esa inversión, ¿vale? No sé si habéis visto el dispositivo, pero es un dispositivo pequeñito, se llama Core, creo que es la marca, y no creo que sea tan importante. Pero bueno, quédate en esto, ¿vale? Aparcamos el ego, lo convertimos en trabajo inteligente y estratega y nos da beneficio a nivel de rendimiento post-verano. Y ten en cuenta cuando pienses en las pruebas que vas a hacer durante la temporada, cuidado con las pruebas de mayo, junio, abril, mayo, junio, cuidado con ese tipo de pruebas, sobre todo si son de muy larga distancia, de mucha exigencia física.
competiciones, meses de mucho calor, mejor cortitas, y otoño es el mejor momento para conseguir tu máximo rendimiento, ¿sí? Porque hemos trabajado muy bien en verano y vamos a rendir súper bien en invierno, ¿vale? Por lo tanto, el dashboard, ¿no? La mentalidad, el roadmap, el libro de ruta para rendir muy bien, ser muy inteligentes estos meses es, por un lado, apagar el ego, estar muy pendiente de los sensores, ¿sí? De nuestro propio cuerpo, de lo que nos diga, tener en cuenta la deriva, trabajar muchísimo por percepción del esfuerzo, olvidarnos del ego, olvidarnos de esos PRs, de esas marcas personales. No es momento de marcas personales, no es momento de máximo rendimiento, es momento de trabajar la exposición al calor y adaptarnos. Recuerda la regla de los 14 días, casi que la olvides, quédate con la regla de un mes, ¿vale? Un mes de adaptación y que no vale entrenar todo bien en verano o luego cogernos un mes de vacaciones de no entrenar nada. Por ejemplo, el mes de agosto, hasta el mes de agosto no entreno, pues toda la adaptación que habías hecho hasta el mes de agosto, luego la pierdes, ¿sí? Por lo tanto, cuidado con eso, que pierdes muy rápido las adaptaciones y luego te va a costar volver a arrancar en septiembre aún hace calor, por ejemplo. O sea que ahí, cuidado. Luego vamos a ser muy estratega a nivel logístico, ¿sí? Evita, pues eso, los momentos pico de temperatura, buscar las sombras, los avituallamientos, crearte tus rutas sabiendo que vas a pasar por zonas donde vas a poder cargar agua, el tema de la logística de los entrenamientos, qué tipo de entrenamientos me interesa más estar expuesto al calor, qué tipo de entrenamientos no, las alternativas, ¿vale? Alternativas indoor, trabajo con ventilador, con aire acondicionado, ser muy listos, ¿vale? No, aquí, equipo Finisher, somos inteligentes y entendemos muy bien cómo nos afecta y cómo lo vamos a aplicar, ¿vale? Y quédate con ese 2%, 20%, 2% de pérdida de agua igual a un 20% de pérdida de rendimiento, ¿sí? ¿Cómo evito esa pérdida de agua y minerales? Cuidando muy bien la parte de la hidratación. Pues nada, vaya tabarra te da. Espero que haya quedado todo muy claro. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, es el momento de hablar o dejamos aquí la sesión. Y nada, de nuevo, gracias por estar ahí una semana más. Espero que si has visto esta sesión en directo, pues gracias como siempre por estar ahí. Y si la has visto en diferido, puedes aprovechar los comentarios para dejar alguna duda o alguna pregunta o me puedes escribir directamente por WhatsApp y te la contesto encantado. Y nada, vamos a hidratarnos muy bien y vamos a afrontar muy bien estos meses de verano sin dejar de lado el entrenamiento. Chao, familia.